había un hospital que era el que se llamaba San Pedro, que ese lo creó el primer arzobispo de Santa Fe, que era un señor, ¿cómo se llama? Fray Juan de los Barrios, creo, en 1564. Y ese mismo hospital de San Pedro, en 1635, pasó a los hermanos de la Orden de San Juan de Dios, que eran los que lo administraban, los que coordinaban el funcionamiento. Eso era como un convento hospital y que tenía pues muchas funciones en general, no solo las funciones religiosas, sino estar suministrando obras de caridad. Y en ese sentido pues podía recibir donaciones, recibir herencias de personas pudientes, que eran las que dejaban los títulos luego de muertos, para que salvar su alma se suministrara así los bienes que dejaban en función de los enfermos administrados por la iglesia. Y entonces pues además, aparte de eso, también estaban las limosnas que recibía la gente y los diezmos en general, que eran asignados por lo que se llama las reales cédulas, que eran los que se llamaban diezmos de noveno y medio. A ver, las principales epidemias de la época fueron de gripa y de viruela. Y entonces, pues como era tanta la cantidad de gente que caía con esas epidemias, entonces pues era necesario reducir las celdas de los religiosos y entonces empezar a mezclar a los enfermos, por ejemplo, a eso que llamaban los febricitantes, que eran los que estaban volando en fiebre, con los asmáticos. Entonces así los podían acomodar y así pues las condiciones eran verdaderamente escalofriantes cuando hacían esa mezcla. A veces en esos casos además lo peor es que solo había un médico o un cirujano que pudiera atender a los enfermos. Pues supuestamente por una crisis financiera en la salud pública, eso es lo que siempre se ha dicho, pero en realidad el cierre ha respondido es más bien a la idea de privatizar la salud, y lo que quieren es convertirla en un objeto de negociación, porque la salud es un derecho, y entonces en tanto sucede eso, pues le están quitando ese derecho a la gente. Mire, ninguno de esos dos hospitales surgió en la colonia, como sí fue el caso de San Juan de Dios, que como le dije ya venía otra institución anterior. Los dos hospitales, tanto la Samaritana como la Misericordia, son del siglo XX, pero además en algo en lo que sí se parecen con el de San Juan de Dios es que están sujetos a correr el mismo riesgo, porque es que cada uno de estos dos está ya viéndose frente al inminente cierre, y es que como la salud es un derecho y están negando el derecho, como sucede en cualquier comunidad amplia de personas que además ha experimentado grandes y abruptos cambios sociales. Por supuesto, uno de los vectores fundamentales que ocurren ahí son los de las enfermedades venéreas. Y entonces, en ese sentido, el Hospital La Samaritana fue el que se convirtió como en la institución que canalizaba justamente la atención a esa situación, que iba de la mano en Bogotá con el Instituto Profiláctico Central en Medellín. El Hospital La Samaritana puntualmente, es decir, surgió como un hospital especializado en tratamiento de enfermedades venéreas. La Misericordia fue fundada por el doctor Ignacio Barberi, el mismo de Tecnoquímicas, que era un pediatra que logró reunir distintos aportes y sobre todo que su interés fundamental fue la atención a los niños. Fue verdaderamente una de las primeras instituciones especializadas en atención pediátrica en el país y ginecobstétrica. Pero yo le quiero insistir, por favor, no dejemos morir esos hospitales. Ustedes los comunicadores, ustedes los periodistas, ustedes tienen esa responsabilidad de no dejar morir esos hospitales. Es que la salud es un derecho. La salud en quiebra. Casos emblemáticos. El hospital más simbólico del país, por lo menos hasta finales del siglo XX, fue el Hospital San Juan de Dios, llamado hoy de la Ortúa, por el lugar en que se instaló desde su traslado en 1925, y en el cual se le dejó morir. En el generoso espacio de sus instalaciones, hoy buena parte en ruinas, yace una gran parte de la historia médica del país y del interés que la sociedad tuvo por sus pobres. Con razón escribió la historiadora de la medicina Estela Restrepo Sea. La historia del Hospital San Juan de Dios, entre 1635, el año de su fundación, y 1900, íntimamente unida tanto al devenir de los pobres de la capital como a las concepciones médicas sobre la asistencia y la terapéutica, sintetiza las políticas de los gobiernos coloniales y republicanos sobre los menos favorecidos. Debido a la estrechez del local donde funcionaba el hospital, en 1723 se inició la construcción de otro edificio, carreras 9ª y 10ª, calles 11 y 12, para su traslado,
bajo el comando del prior de la institución, el fraile médico Pedro Pablo de Villamar o Villamor. Los planes del nuevo edificio se inspiraron en los del Hospital de Granada, el mismo construido por la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios. Para 1808, el hospital contaba con 40 camas, pero los enfermos que acudían diariamente llegaban a los 300, subiendo a unos 500 en caso de epidemias. Esto no parece un dato ajeno a nuestra historia del presente, si se mira que el hospital solo tiene pocas camas, si se mira que el hospital no solo tiene pocas camas, sino que permanece cerrado desde el año 2002. Asunto similar ha ocurrido con los hospitales La Samaritana y La Misericordia. ¿Pero en qué contexto surgieron estos hospitales? Se trata de hospitales públicos, hoy en día en una crisis notoria que contrasta con la bella historia de su creación. Si hiciéramos un análisis estadístico de la vida, de las vidas que salvaron estos hospitales y su personal médico, sin duda concluiríamos que no hay razón para su cierre. El San Juan de Dios, nacido en la época de la colonia, enfrentó las más duras epidemias de viruela que se vivieron en la Nueva Granada. La Samaritana adelantó fuertes campañas de tratamiento y prevención de las enfermedades venéreas que azotaban a la Bogotá de principios del siglo XX, cuando empezaban a surgir las industrias y todas sus implicaciones sociales. Por su parte, la Misericordia salvó la vida de niños de los sectores más pobres de la ciudad, hijos de obreros, madres solteras, en fin, provenientes de una realidad a la que hoy, a pesar de que somos uno de los países con mayor inversión extranjera, grandes productores de riqueza, les cerramos la puerta. Preferimos verlos morir. Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral, con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibir la presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por el domingo y ansioso, por aquel amigo leal, penetré en el hospital angustiado y pesaroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría, mas ay, ni bien lo encontré, asombrado me quedé al ver la cama vacía.
No, yo creo que allá había un hospital, pero ni idea de su historia. No, a ver. Sí, yo sabía que ya había como el hospital donde atendían a toda la gente pobre, pero ya la gente pobre no tiene para dónde ir.